Bueno, la idea de hoy es ver un poquito, avanzar con lo que venimos viendo, que vimos de los trabajos prácticos, de las variedades, cómo se adaptaban y demás, que charlamos en la clase pasada. Yo les traje, a ver, le voy a poner compartir pantalla, de un segundo. Compartir pantalla. Bárbaro. Les traje un poquito para que veamos cómo las variedades se adaptan, digamos, a los distintos ambientes y dentro de los ambientes al concepto de terruño, ¿no? Que es un poco lo que quiero que charlemos hoy. Esa palabra terroir o terruño, que parece una palabra rara, pero bueno, es una palabra que como enólogo la tienen que entender y tener incorporada lo más posible y saber de qué se trata, ¿no? Esta es una planillita que yo se las voy a pasar, se las voy a acercar se las paso al grupo de WhatsApp y después cada uno se la imprime. Y básicamente muestra la adaptación de las distintas variedades de los distintos tipos de clima. Le voy a hacer un poquito de zoom, así se ve un poquito mejor. Y vamos a empezar a ver la clasificación de los climas que tiene esta tablita, que es bastante interesante. Fíjense que están los climas frescos, donde la temperatura media, esta temperatura media es para los meses en el hemisferio sur, de octubre a abril. Es decir, se toma la temperatura media de todos los meses, ¿eh? Y el promedio para un clima templado está entre 17 y 19 grados. Nosotros, ¿ustedes saben qué tipo de clima tenemos en Entre Ríos? ¿Lo han visto el año pasado? ¿Sí? Bárbaro. O sea, la parte, si se quiere, norte de la provincia es subtropical húmedo y nosotros, si se quiere tomar como referencia de San Salvador hacia el sur, es clima templado húmedo. ¿Mm? Para que se determine un clima, hace falta un historial de datos de 30 años evaluados. Nosotros estamos en un templado húmedo, si se quiere, para esta comparativa justamente acá de este tipo de clima que está hecho, estamos en el borde entre templado y caliente, digamos. Estamos en esa parte, que es un poco lo que nos pasa. Tenemos años que está más tirando hacia templado y tenemos años que el año es más tirando hacia un año caliente. Fíjense, en los climas fríos, el Pinot Gris se da muy bien. Esta variedad alemana que es Gewürztraminer, no se rían, pero bueno, es lo que me sale. Es una variedad que se siembra mucho en Alemania, que Alemania es un poco más frío el clima. Después el Riesling, el Pinot Noir. Fíjense el Chardonnay, que es una variedad que acá se da muy bien, y sin embargo es un clima medio, y también podría ser casi empezando un templado, pero necesita eh, unas temperaturas bajas en promedio para lo que es octubre, abril, que nosotros no las tenemos. Ahora vamos a mirar un poquito de eso. Sauvignon Blanc, fíjense. Después las tintas, Cabernet Franc se adapta muy bien al clima templado, muy bien. Al igual que el Merlot, que es otra que van a encontrar mucho en la zona. Malbec, Viognier, que hay algo en Entre Ríos. Syrah, fíjense, desde clima templado totalmente hasta un poco cálido. Esa adaptación de la variedad, por ejemplo, en Australia está muy adaptada al Syrah. Ya se que ande bien en esa zona que es cálida, si se quiere. El Cabernet Sauvignon, el clima templado es el ideal para que se desarrolle óptimo. Así que bueno, esto es un poquito, si se quiere, una adaptación para ver más que nada la, eh, la adaptación de la variedad de los distintos climas en base a la temperatura, que es un indicador. Después hay otros indicadores. No solamente depende la adaptación de la variedad al clima, es una de las cosas que tenemos en cuenta, ¿no? Les voy a mostrar la otra foto. Un segundito. La otra, a ver si les aparece ahí.
Básicamente estos son los datos que también se las voy a pasar. Estas dos se las imprimen y las tienen siempre porque las vamos a trabajar bastante. Es los datos promedios, mínimos y máximos mensuales históricos desde 1981 al 2010 para, fíjense que son 30 años, para Concepción del Uruguay. Estos registros los toma el INTA de Concepción del Uruguay. Y básicamente, ¿qué tenemos acá? En la parte izquierda tenemos todos los meses. En este caso tenemos las precipitaciones, es decir, cuánto llueve en promedio en el mes de enero y febrero en nuestra zona, o en Concepción del Uruguay, que es más o menos representada de la zona, ¿no? Fíjense, en enero en promedio son 100 milímetros, que es la época que madura la uva blanca. En febrero 120 de promedio. Pero te puede pasar un febrero que te llevan 441 milímetros en un mes como máximo. Y esto pasó, este máximo desde hace una o dos campañas. Y también te puede pasar que no te llueve nada. Fíjense en enero lo mismo. 18 milímetros la mínima y la máxima 250 milímetros. Hay un dicho acá que dice que Entre Ríos o nuestra zona no tiene problema de lluvias, tiene un problema de distribución de lluvia. Estos datos lo reflejan. No se sabe en qué momento te va a llover. Te puede llover 400 milímetros un mes, que es un desastre, te pueden llover 3. Por lo tanto hay que tener en cuenta, recuerden ustedes que fin de enero, perdón, vamos a poner fin de diciembre, y todo enero y la mitad de febrero es la época de maduración de la mayoría de las variedades en la zona. Entonces este es un dato muy importante. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada cuando hablamos de las variedades, íbamos viendo la de madurez tardía, la de madurez media y la de madurez temprana. Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos saber que más que nada las precipitaciones, el promedio de precipitaciones aumenta a medida que nos metemos más en marzo. Hay más posibilidad de más lluvia en marzo. Entonces, si es una variedad tardía, puede ser que agarres entre un febrero y un marzo 700 milímetros durante la maduración. Y esto pasa. Ya 100 milímetros es complicado. Imagínense 200 o 330 como marca acá el máximo, la precipitación máxima que se llegó a medir en marzo. Muchas veces puede pasar también que estos 120 milímetros sean 2 o 3 lluvias, o sean 15 días de lluvias cortas, pero todo el tiempo nublado y con humedad. Lo cual predispone a la variedad a la aparición de patógenos, sobre todo cuando está madurando. Ahora bien, vamos a la época de, si se quiere, en cuanto a precipitaciones, cuando florece la vid. El momento de floración, ustedes se acuerdan que habíamos visto que en ese momento del año se podía dar, primero, el viñedo es muy sensible a todo lo que es ataque de patógenos, y segundo se podía dar el corrimiento, ese efecto fisiológico que se produce al no cuajar el fruto. En octubre, más o menos las primeras son a partir del 20-25 de octubre, y después todo noviembre es el periodo, ahí los primeros 15 días de noviembre es todo el periodo de floración. Fíjense que en promedio llueven 100 milímetros, que si durante esos 15 días te llueven 20-30, todo bien. Ahora, si te llueven justo los 100 en esos 15 días, estamos al horno. Pero también te puede pasar que te lluevan 12 o 7 milímetros, que no es nada. Fíjense cómo es la variabilidad de precipitaciones en nuestra zona. Y estas cuestiones que estamos charlando en cuanto a las lluvias, tienen mucho que ver con la cuestión de la añada, que es un término que se usa mucho en vitivinicultura y hace referencia básicamente a lo que el año dio. Si fue un año bueno o malo para obtención de calidad o de materia prima para elaborar vino. Si fue un año extremadamente llovedor durante la madurez, muy posiblemente esa uva se lave, pierda la concentración, se da mucha explosión de valla cuando llueve mucho, es un daño que se ve mucho. Y a su vez, si hubo problemas de mucha lluvia durante el periodo de floración, puede ser que sea racimos sueltos, como vimos, baje la cantidad y también la calidad, porque también vimos que había un efecto secundario que era el granillo, que lo charlamos con las variedades. Un poco lo que estamos haciendo acá es interpretar los datos, si se quiere, climáticos para nuestra zona en cuanto a variedades, o en cuanto a qué puede ocurrir en el viñedo
que nos determine la calidad de la materia prima, que es la uva. En el otro cuadrito tengo el de las temperaturas, muy importante. Hay otra cuestión en cuanto a temperatura que básicamente es la amplitud térmica que tenemos durante los periodos de maduración. ¿Qué es la amplitud térmica? Son las diferencias térmicas entre la máxima y la mínima. Si la planta durante el día tiene temperaturas altas, va si se quiere, a fabricar bien fotoasimilados y los va a enviar a la uva. Ahora, si durante la noche, y a través de la fotosíntesis, el proceso fisiológico que hace la planta, la fotosíntesis, que alimenta el racimo de uva, de fotoasimilado. Si las noches son cálidas durante el periodo de maduración, sobre todo en verano en nuestra zona, la planta hace un efecto contrario al de la fotosíntesis, que es respirar. Si la planta tiene temperaturas altas y respira, en vez de enviar esos fotoasimilados hacia los órganos de reserva que son las uvas, lo consume en el acto de respiración, consume energía como un ser humano, como cuando nosotros respiramos consumimos energía. La planta hace lo mismo. Por lo tanto, si las noches son cálidas en verano durante un periodo prolongado, nos puede afectar lo que vulgarmente decimos acá es que no nos levanta azúcar o le falta levantar azúcar. Y eso es otro efecto de las añadas. A ver, que sea positivo o negativo, bueno, va a depender. Puede ser que se te dé todos los factores juntos, algunos sí, algunos no, pero bueno, eso determina la añada, digamos. Ahí son cosas que nosotros, si bien esta parte es más de ingeniero agrónomo si quieren, pero como enólogos tenemos que estar atentos a qué va pasando en el viñedo, digamos, con el año. ¿Por qué? Porque nos va a determinar la materia prima que vamos a obtener para hacer el vino. Fíjense las temperaturas en enero y febrero, la media es de 24,7 en enero y baja 1 grado en febrero, la media. Ahora, la máxima absoluta que se llegó a registrar durante enero en nuestra zona fue de 40 grados. Pero máxima absoluta, no es que estuvo todo el día en 40 grados, sino que marcó eso después descendió la temperatura. La máxima media promedio de esos 30 años es de 31,1. O sea, nuestras máximas durante todo el mes de enero, la media de los 30 días ronda más o menos los 30 grados. Y la mínima, lo mínimo que llega a ser durante todo enero en esos registros de 30 años es de 18,5. La diferencia entre la máxima media y la mínima media es la amplitud térmica que tenemos durante el mes de enero. Si nosotros queremos tomar los meses de maduración, deberíamos tomar todo enero y 15, 20 días de febrero. Yo después les voy a dar un apunte donde ustedes van a poder comparar los días que transcurren entre el envero y la maduración. Así van a poder más o menos tener una referencia de días que ocurren. Entonces, a nosotros nos sirve saber el momento de floración, el momento de envero, porque en base a eso podemos calcular cuándo aproximadamente puede estar el momento de vendimia. Y el año influye mucho. El año es determinante. Fíjense una cuestión acá que les marco en septiembre. Nosotros tenemos riesgo de helada más o menos hasta el 5 de octubre. Fíjense que la mínima media en septiembre es de 8,7. A los 6 grados ya es helada meteorológica y ya puede dañar el cultivo. Entonces, y esto puede pasar cuando está brotando la vid. Depende de la intensidad que tenga esa helada o esos 6 grados y la duración. Pero es lo que le quería mostrar, que puede pasar tranquilamente que en octubre también tengamos temperaturas por debajo del 0 grado y puede pasar que se helen los viñedos en nuestra zona. Es un riesgo que está. O sea, ¿es todos los años? No. Seguramente si yo tuviera todos los datos de las mínimas absolutas, son algunos años, pero se puede dar. Ya hemos tenido otros años heladas en octubre, yo me acuerdo, fin de septiembre, mejor no tanto octubre, y daña el viñedo. Bueno, de esto yo se lo voy a pasar, estas planillitas las tienen,
Después acá hay otras cuestiones como la velocidad del viento y la humedad relativa, también influyen, ¿no? Sobre todo la humedad relativa para las aplicaciones, que nosotros tenemos que hacer muchas por el tema de los fungicidas, pero bueno, algo más técnico en cuanto al trabajo a campo. Está la radiación y la heliofanía. La heliofanía son por ahí pueden encontrar algo también, las horas de luz efectiva que tenemos los meses, es decir, las horas que alumbra el sol efectivamente en nuestra zona. ¿Mm? Fíjense que en enero es de 9,4 y en febrero de 8,2. Y creo que no hay ningún dato más. Estos son todos promedio histórico de 30 años de evaluación. Está muy interesante ese planillo, eso se las voy a pasar. Esta y la anterior de las variedades. ¿Mm? Bueno, quiero ver cómo vamos de tiempo, a ver dónde puedo ver el tiempo que vamos, porque yo me pongo a hablar y no parece y se pasa el tiempo rápido. Creo que todavía me quedan unos minutos. Vamos a ver una presentación que es la de terruño. Ahí va. ¿Mm? Y ya después nos vamos a meter en la uva y su maduración, que es la clase que viene. Ya nos vamos a ir metiendo y entendiendo todos los procesos que se van dando en el viñedo para que la uva se desarrolle, se forme y madure. ¿Eh? ¿Está claro? Bueno, le voy a dar a esta presentación. Va. Bueno, el concepto de terruño. ¿Qué engloba la palabra terruño y a qué hace referencia? Y esta parte tiene que quedar clara, así que me hacen preguntas. Una de las cuestiones que se tienen para la definición de terruño es el medio, que básicamente el medio que es el lugar donde está emplazado el viñedo. ¿Eh? Nosotros tenemos mucha variación de lugares porque puede estar cerca de un arroyo, en una loma, mirando al sur, mirando al norte, que le dé el sol todo el tiempo, que tenga sombra. Nuestra geografía es bastante variada en ese sentido. El ambiente, obviamente, no es lo mismo estar al lado del río Uruguay o en una loma en el río Paraná que en el centro de la provincia. ¿Eh? El origen de ese ambiente, es decir, por ejemplo, en el caso que ahora vamos a ver, pero en el caso de los suelos, si son suelos tirando arenosos o tirando a tierra greda o arcillosa, todas esas cuestiones tienen que ver, el paisaje, como dice así, la geomorfología, no es lo mismo que esté en la loma, en la media loma o en el bajo, ¿eh? No es lo mismo que esté en nuestra zona, puede estar al lado de un arroyo o en una llanura, porque ya les digo que nuestra geomorfología, nuestro paisaje entrerriano es muy, muy variable. La litología, básicamente, la formación de ese suelo. No, tenemos un merengue de suelo acá, tenemos distintos tipos de suelo, lo cual para mí es muy bueno porque eh, va a dar diferentes cosas en distintos lugares, o sea, con muy poca distancia, si se quiere, en kilómetros. Yo creo que va a ser una ventaja en el futuro largo, por suerte va a quedar grabado, quizás yo no esté, pero creo que sí. El suelo fundamental. Ahí fíjense que dice perfil cultural. El perfil cultural básicamente es eh, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, cómo están compuestas las capas, cómo se formaron esas capas, si tienen piedra. Nosotros tenemos canto rodado en nuestros perfiles de suelo cercanos al río. La textura, lo que hablábamos hoy, si es limoso, arcilloso o arenoso, o qué porcentaje de cada uno. Eh, si es un suelo aluvional, es decir, si se fue formando por capas que fue trayendo el río o los arroyos, eso es muy común también de encontrar. Bueno, la estructura, la materia orgánica, la actividad biológica. eh, Nosotros tenemos una gran diversidad de suelo, por suerte, y yo creo que va a ayudar mucho si se quiere, la adaptación de distintas variedades de nuestra zona. No creo que sea una sola la que realmente nos diferencie en el futuro. La planta, obviamente,
Y en cuanto a planta, la variedad que tengamos plantada, quizás en un suelo arcilloso se comporte mejor una y no tanto otra. ¿eh? Eh, el patrón ahí hace referencia al pie injerto. ¿m? El pie injerto también va a tener acuérdense que los pies injerto pueden dar vigor a la variedad, le pueden dar precocidad, precocidad en cuanto a la cosecha, es decir, que madure antes. ¿eh? Adaptación a los suelos húmedos, nosotros tenemos un promedio de precipitaciones alto al año, por lo tanto tienen que ser pie que toleren anegamientos temporales. También tenemos suelos con sales, tenemos suelos con calcario, por lo tanto el patrón va a tener que también que ver con el tipo de suelo que tengamos. El estado vegetativo, obviamente, de la variedad, el estado sanitario, es decir, estado sanitario hace referencia a, básicamente, si interesa la calidad de uva, no, nosotros vamos a ver todo para obtener calidad de uva. Pero por ahí hay un mercado que no se fija tanto en la calidad del vino, sino más bien de un vino a granel, y bueno, es un mercado que se puede atender tranquilamente también desde acá. Bueno, me quedan 10 minutos, voy a tratar de cerrar la idea, creo que me va a alcanzar el tiempo. Así que bueno, todas esas cuestiones van haciendo al concepto de terruño. El otro ítem importantísimo es el manejo, la mano del hombre, cómo el vitivinicultor influye en todo lo que puede expresar el terruño, ¿no? Con la arquitectura de planta, básicamente hace referencia a la conducción que le hacemos. Nosotros tenemos en Entre Ríos la lira y la espaldera. Bueno, eso puede definir el concepto de terruño. La poda, el tipo de poda en el momento que lo hagamos. Hay gente que poda con la luna, busca la menguante de agosto, de julio, bueno, es una forma de influir. ¿eh? Los tratamientos, obviamente, los tratamientos hace referencia a los cuidados, el laboreo, la fertilización, si se riega o no se riega, en nuestra zona no se riega, pero puede ser. Las técnicas, manejo convencional, por ejemplo, gente que hace todo igual, o algunos que utilizan vitivinicultura de precisión, que básicamente es estar un poco más encima del viñedo y conocerlo más en profundidad, las capacidades que tiene, pero bueno, todo eso influye y determina también el terruño. Y por último, un tema no menor, y que me parece que es re importante, ¿no? La forma de elaborar, la tradición y la conciencia de terruño. Entre Ríos, si tenemos que hablar de conciencia de terruño, se perdió. Está en el imaginario colectivo, pero no, no hay una conciencia de que acá se puede hacer vino y se puede hacer buen vino. En general, las expresiones son nuestro ambiente no da o no se puede, y en verdad hay un montón de información y de experiencias de lo que se ha trabajado estos últimos años que demuestran que sí se puede, que se puede hacer mucho y muy bueno, pero bueno, eso también hace el concepto de terruño. Ustedes pueden ir a zonas donde todo el mundo hable del vino, y sepan con qué comerlo, en qué momento utilizarlo y demás. Bueno, eso es un poco la conciencia de terruño y la tradición. Y los métodos de elaboración. No es que hay un solo método de elaboración. Yo acá siempre se lo repito. Ustedes se van a llevar una guía, si se quiere, de cómo elaborar un vino, pero después van a ver que hay 1000 variantes, porque la misma definición de enólogo es un poco eso, ¿no? La ciencia, la técnica, que la técnica puede variar, y también el arte, ¿no? Variar ciertas cosas, mezclar variedades, utilizar variedades por ahí que quedaron de aquella época, cuando acá hubo vitivinicultura, y bueno, combinarla con alguna variedad de las actuales, las francesas, bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con la definición del terruño. Y lo principal, que yo es lo que más claro quiero dejar y aprovecho que queda grabado, no es que hay vinos peores o, o hay de muy mala calidad o hay de mejores calidad. Quizás la palabra que mejor define todo esto es que todas estas cosas que estamos viendo y que influyen en la materia prima de obtención de un vino, lo que le transmiten a ese vino es lo que parece ahí que es la tipicidad. Esta palabra es fundamental que ustedes la conozcan y la tengan adoptada,
cuando tengan que salir a hablar de vinos de entrerrianos o vinos de cualquier otra zona. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones de terruño, de la definición de terruño, al vino le va a transmitir la tipicidad. Porque hay un montón de cosas que influyen en la materia prima que nosotros obtenemos. No es solamente el varietal, no es solamente el suelo, no es solamente el medio donde está ese varietal, hay un montón de cuestiones eh, que definen la materia prima y por lo tanto lo que se le transmite al vino, dependiendo de la zona. Quizás el método de elaboración tradicional no sea el mismo, no sé, en una zona con otra, y eso no quiere decir que el vino sea malo, sino que tiene la tipicidad que le da ese terruño por la gente que ahí trabaja y elabora vino. Esto, de última, después va a quedar grabada la clase y lo vuelven a escuchar, pero un concepto que lo tienen que tener incorporado, digamos, ustedes como enólogos, por lo menos lo que yo quiero que tengan incorporado, para el momento que les salga a tener que hablar de un vino, digamos, hay un montón de cuestiones que lo definen. Que sea mejor o peor, y bueno, eso quizás queda en decisión del consumidor si le gusta o no, digamos, va por ahí un poco la cosa. Pero la tipicidad del vino son un conjunto de factores que lo definen, y bueno, acá un poco la idea de esta presentación es que ustedes los vean, son 5, y un poco dentro de esos 5 qué cosas van, van variando o haciendo variar y le transmiten la tipicidad al vino. Esta palabra que es la que hay que utilizar, me parece. Así que bueno, no voy a seguir porque somos poquitos. Me gustaría que estén todos. Le voy a dar una chance de una semanita más, a ver si se suman los demás, porque ya me voy a meter de lleno en cosas que me parece que me van a hacer más preguntas y estaría bueno que las dudas que les surjan, poder ir charlándolas. No sé si Mario o Víctor quieren opinar algo, alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. No, Dani, por el momento no. Está Bueno, claro, muy clarito, tomé algo de nota también, y bueno, después con lo que vos mandés ya es material dale. para el bien. Sí, sí, yo les va a quedar grabada la clase, así que después la subo al canal, la pueden repasar. Por ahí capaz que hay alguna cuestión que me olvidé de mencionarlo, porque por ahí a mí me gusta más el intercambio con ustedes. Pero bueno, es lo que tenemos, así que no pasa nada. Pero bueno, en el intercambio por ahí surgen algunas otras cuestiones de que algo que escucharon en otro lado, que leyeron y demás, y bueno, por ahí está bueno compartirlo y debatirlo. Pero bueno, dejamos acá, ya se me acaba el tiempo, quedan 2 minutos. Así que bueno, jueves que viene ya arrancamos con todo lo que es maduración de uva. Ya ahí nos vamos a meter en cosas más técnicas. Un poco con esta clase cerramos lo que vimos de variedades, las cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, en las clases que siguen vamos a ir viendo cosas más finas, digamos, volviendo sobre lo mismo, pero viendo cosas más finas. Así que bueno, los dejo de grabar, corto la charla y nos vemos la semana que viene. Gracias, Dani, nos vemos. Bárbaro, nos vemos. Chau, chau.